Origen y desarrollo de la lengua española. El castellano o español deriva del latín, lengua hablada en el Imperio Romano. Por eso, tanto al español como al resto de las lenguas europeas que se originaron a partir del latín, como el portugués, el gallego, el catalán, el francés, italiano y rumano principalmente, se las conoce como lenguas románicas o neolatinas. Todas estas lenguas comenzaron por ser meras variedades del latín vulgar hablado en cada una de las zonas que se conoce como Romania. Con el paso del tiempo, esas variedades pasaron a ser dialectos y allí se quedaron muchas. Por fin, tras años de evolución fonética, morfosintáctica y léxica, ese latín dialectal fue transformándose hasta perderse y dar paso a las nuevas lenguas, entre ellas el castellano con un sistema fonológico y gramatical singular. Como toda lengua, el castellano desde sus orígenes no ha parado de evolucionar, enriqueciéndose o perdiendo rasgos debido a diversas influencias desde el árabe en plena Edad Media hasta el inglés en la actualidad. En este tema vamos a echar un vistazo al origen, al desarrollo, al castellano medieval, al castellano clásico, al castellano moderno y al castellano actual. Vamos a describir distintos rasgos de cada una de estas etapas. Vamos a empezar hablando del origen, las lenguas prerromanas en la península, la influencia del sustrato. Antes de su romanización, la península estaba habitada por un mosaico de pueblos con sus propias costumbres y lenguas. Las lenguas más extendidas eran las célticas, que eran de origen indoeuropeo, y las íberas, emparentadas con lenguas del norte de África, y el vasco, de origen incierto, que a día de hoy todavía no sabemos de dónde procede. Estas lenguas prerromanas convivían con otras menos extendidas de origen mediterráneo, como las fenicias y tartesias. Alrededor del siglo II se produjo la romanización de la península, proceso que supuso la adopción de la cultura, la lengua, las tradiciones, las leyes y el modo de vida de los romanos por parte de los pueblos conquistados. Este proceso se extiende a lo largo de varios siglos y por lo tanto hubo un largo periodo de convivencia entre el latín y las lenguas prerromanas. Con el paso del tiempo, sin embargo, el latín, por su carácter utilitario, fue imponiéndose e hizo caer en el olvido al resto de lenguas, excepto al vasco, que aún se conserva. Aunque desaparecieron ante el empuje del latín, las lenguas prerromanas imprimieron algunos rasgos lingüísticos a la lengua dominante. Es lo que se conoce como una influencia del sustrato prerromano. Algunos rasgos son la pérdida de la F inicial o la ausencia del fonema V, posible influencia vasca, evolución del grupo KT al sonido che, por ejemplo, nocte, noche, de origen celta, y uso de la terminación asco, como en peñasco o borrasca, y palabras como abarca, braga, barro, perro, álamo, vega y otras más. Así continuamos con la latinización de la península ibérica. A partir del año 218 a.C. comienza la romanización de la península ibérica con la implantación del sistema y las costumbres del Imperio Romano. Se produce una transformación en todos los órdenes de la vida: agricultura, sociedad, religión, organización jurídica, económica, militar y otras más. Como decíamos anteriormente, de forma paulatina se va produciendo también la latinización de la península. Esto es, el latín poco a poco va desplazando a las distintas lenguas prerromanas para convertirse en la lengua dominante de comunicación. Sin embargo, la modalidad del latín que se propaga fue el latín vulgar, esto es, la lengua hablada por el pueblo, por los soldados, que presentaba importantes diferencias respecto al latín clásico, lengua de ámbito culto y escrito. Continuamos así hablando de la influencia del superestrato en las lenguas germánicas. A partir del siglo V después de Cristo se produce la llegada de la disgregación lingüística de la Romania. En otras palabras, el latín hablado en todo el Imperio Romano durante siglos se va a aislar y fragmentar en múltiples zonas lingüísticas como consecuencia de las distintas invasiones bárbaras que disgregaron en varias zonas aisladas el extenso territorio del imperio. A pesar de su dominio militar, los distintos grupos de origen germánicos no logran imponer sus propias lenguas sobre el latín, que se mantienen como lengua en la mayor parte de la Europa occidental. Sin embargo, debido a este aislamiento, en cada zona el latín evoluciona de manera diferente y va adoptando algunos rasgos lingüísticos de esas lenguas bárbaras. Es lo que se conoce como la influencia del superestrato. Lentamente se van a ir forjando distintas modalidades lingüísticas del latín que, si bien se van alejando de la lengua ordinaria como dialectos, todavía no han pasado a ser lenguas completamente independientes.
En la península ibérica, además de algunas zonas con presencia de vándalos, suevos y alanos, se establecieron principalmente los visigodos, que se convirtieron al cristianismo y por supuesto adoptaron el latín. Sin embargo, por influencia del superestrato, también pasaron palabras de origen germánico al latín hablado en la península. Además de la terminación engo, como en realengo, nos encontramos con términos relacionados con la guerra, como tregua, espuela, espía, bandido, orgullo o dardo. O nombres propios como Fernando, Rodrigo, Elvira o Gonzalo, u otras palabras como ganso o gavilán. Y para concluir con el origen de la lengua castellana, vamos a hablar de la influencia árabe. Desde el año 711 hasta el 1492 se produce la convivencia entre la variedad transformada del latín que ya se hablaba en la península y la lengua árabe. Tantos siglos de convivencia influyen indudablemente en la lengua que será el castellano, sobre todo en el léxico. Hay unas 4.000 palabras de origen árabe, también llamados arabismos, en el castellano. A través del árabe pasaron también palabras de otros idiomas, como ajedrez del sánscrito, naranja del persa o arroz del griego. Es característico de los arabismos la anteposición del artículo árabe al. Buena parte del vocabulario de origen árabe está relacionado con el ámbito doméstico y culinario debido a que se trata de una cultura mucho más refinada que la visigoda. Así tenemos palabras como ajuar, algodón, albornoz, almohada, almacén, babucha, taza, alfombra, azafrán, azúcar, alcachofa, y luego otras con la técnica que pueden ser alfarero, albañil, acequia, alberca, y además quedan en la toponimia muchísimos nombres de ciudades con origen árabe, como Guadalquivir, Gibraltar, Algeciras o Guadalajara. En este siguiente epígrafe vamos a hablar un poco del desarrollo de la lengua castellana. El latín peninsular fue poco a poco transformándose, sobre todo a lo largo de los siglos medievales. Algunos de los cambios más significativos fueron la pérdida de las declinaciones latinas sustituidas por las preposiciones, la simplificación del sistema vocálico, ya que muchas vocales en posición átona se perdieron, como tabula pasó a ser tabla, y las vocales abiertas latinas en posición tónica pasaron a convertirse en diptongos, como septem acabó en siete o bonum en bueno, y la transformación de las consonantes tanto en posición inicial o intervocálica. Por ejemplo, lupus pasó a ser lobo y mutare a mudar. En cuanto al léxico, se presenta una doble vía de adaptación en su viaje al castellano. Por un lado, el grupo de palabras más representativos son las palabras patrimoniales, es decir, aquellas que han sido utilizadas por el pueblo y han sufrido mayor desgaste, como mulierem a mujer, fraxinum a fresno o spatulam a espada. Pero juntas a ellas hay otras que han pasado al idioma por vía culta, jurídica o eclesiástica. Se trata de cultismos, esto es, palabras que no han sufrido el desgaste por el paso del tiempo y conservan su mejor étimo latino, como canonicus, canónigo o voluntate, voluntad. Por último, nos podemos encontrar con dos palabras castellanas distintas que parten de un mismo origen latino, pero han penetrado por dos vías distintas. Son dobletes como laico, lego, íntegro, entero, cátedra, cadera o signo, seña. En toda esta evolución del castellano, desde que se separa del latín hasta la actualidad, podemos distinguir varias fases. El castellano medieval hasta el siglo XV, el español clásico entre el siglo XVI y el siglo XVII, el español moderno entre el siglo XVIII y siglo XIX y el español actual desde el siglo XX hasta hoy en día. Comencemos hablando del castellano medieval y la situación lingüística de la península hacia el siglo X con los romances peninsulares. Poco a poco las distintas variantes del latín se van convirtiendo en otra cosa distinta. Dialectos del latín que de oeste a oeste son el gallego-portugués, el astur-leonés, el castellano, el navarro-aragonés, el catalán, además de las hablas mozárabes, que eran dialectos hablados en la zona de dominación árabe. Todos estos dialectos convivieron en situación de igualdad en la península durante un tiempo. Sin embargo, por razones políticas y militares, el reino de Castilla se impuso sobre otros reinos cristianos y avanzó hacia el sur reconquistando los territorios árabes.
Este dominio se tradujo también en una expansión del castellano en forma de cuña invertida de norte a sur y desde el centro hacia los lados a costa de otros dialectos. Poco a poco, algunos de estos dialectos pasarán a convertirse en lenguas, mientras que otros permanecerán como dialectos o incluso desaparecerán. Vamos a echar un vistazo a los rasgos lingüísticos del castellano medieval, ya que fue un periodo de grandes vacilaciones gramaticales y ortográficas. Los testimonios escritos del castellano medieval, las glosas emilianenses y silenses, el poema del mío Cid, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio o el libro de buen amor del arcipreste de Hita, muestran una constante evolución del romance castellano con el paso de los siglos, de manera que no podemos afirmar que un determinado rasgo es genuinamente medieval, sino que surge, se desarrolla e incluso desaparece durante el periodo que va del siglo X al siglo XV. Es un periodo de grandes cambios gramaticales y ortográficos. He aquí los rasgos más duraderos y representativos. En el nivel fónico se conserva la F y permanecen sonidos consonánticos que luego desaparecieron, como los que representaban las grafías. En nivel morfosintáctico destaca el predominio del futuro compuesto. Escribirlo escribiré sería esto, escribirlo así como las formas so y esto, soy, estoy o gelo, selo. Nivel léxico. En los primeros siglos se nota una fuerte introducción de galicismos traídos por los peregrinos franceses que recorrían el camino de Santiago, como doncella, linaje, hostal o peaje. Más tarde, debido a la imitación de la vida señorial francesa, se importan términos como cárcel, dama, paje o galán. En el siglo XV, por influencia de los humanistas, se incorporan italianismos como piloto, escaramuza, florín, belleza, novela o soneto. Además, el castellano sigue recibiendo arabismos y cultismos. El español clásico, siglos XVI y XVII. Desde el punto de vista lingüístico, 3 notas caracterizan al español durante este periodo: expansión, consolidación y normalización. Durante los siglos XVI y XVII, la lengua española alcanzó una enorme difusión tanto en Europa como en América debido a las conquistas militares y a la colonización del Imperio español bajo los reinados de los Austrias. Por otro lado, el español consiguió una amplia homogenización gracias a obras como la Gramática de Nebrija o a la producción de libros en serie con la imprenta, los cuales cumplieron una función unificadora que ayudó a la resolución de las vacilaciones medievales. Así, el español se convertirá en una lengua franca peninsular, además de desplazar al latín como lengua de cultura. En esta época, conocida como Siglo de Oro, el castellano conoce un florecimiento literario en todos los géneros. Poetas como Garcilaso, Fran Luis o San Juan de la Cruz, obras en prosa como El Lazarillo o El Quijote, y las comedias de Lope de Vega o Calderón de la Barca solo son muestras de una legión de escritores que utilizan el castellano como lengua literaria. Los rasgos lingüísticos más destacados del español clásico son la aspiración y pérdida de la F inicial, como fierro pasó a ser hierro. Simplificación de sonidos B, V, S a doble S y la grafía X para el sonido J. Desaparición del verbo haber con el significado de tener y la incorporación de cultismos, italianismos e indigenismos americanos como tomate, canoa, tabaco, patata, huracán o chocolate. Vamos a ver ahora el español moderno. Podemos decir que el español hablado en el siglo XVIII era muy parecido al actual. La principal novedad en materia lingüística es que crece la preocupación por las normas y reglas de la lengua, como lo demuestra la fundación de la Real Academia de la Lengua en 1713, cuyo lema referido al español fue «limpia, fija y da esplendor». La Academia publicó su excelente Diccionario de Autoridades entre 1726 y 1739, llamado así porque hay una cita literaria para ilustrar cada acepción. También publicó la Ortografía en 1741 y la Gramática en 1771. La mayor aportación de los siglos XVIII y XIX a la lengua se produce en el plano léxico. Se enriquece el idioma con galicismos o con nuevos términos de formación culta. La llegada de los Borbones a la monarquía hispánica hace que penetren numerosos galicismos como modista, galante, petimetre, buró, sofá, neceser, bisutería.
Por otro lado, el cultivo de las ciencias, por el impulso de la Ilustración, introdujo un nuevo vocabulario con palabras como mecánico, termómetro, electricidad, microscopio o vacuna. Se incorporan también muchos términos relacionados con el pensamiento: escepticismo, fanatismo, tolerancia, filantropía, los sentimientos como tedio, sensibilidad o melancolía, o la organización de la sociedad: ciudadano, constitución, reforma, despotismo, fraternidad. También había temas típicos de la intelectualidad ilustrada. Ya en el siglo XIX, por influencia del costumbrismo, se incorporan al idioma general palabras de uso popular e incluso jergal, como chaval, parné o endiñar. Y por último, hablemos del español actual. Actualmente, el español se ha convertido en una de las lenguas de comunicación y cultura más importantes, con cerca de 400 millones de hablantes repartidos por todo el mundo, aunque especialmente en América. Más que del español, habría que hablar de las variantes del español, las variantes geográficas, como el español meridional, el español septentrional o el español de América, o variantes sociales, como el nivel culto, nivel vulgar o nivel rural. Aunque el español es una de las grandes lenguas que mejor conservan su unidad. Frente a otros idiomas como el francés o el inglés, el español presenta unos rasgos lingüísticos característicos. Tiene un sistema vocálico simple de 5 vocales. Posee un sistema ortográfico bastante sencillo y sobre todo bastante fiel a la pronunciación. Dispone de 2 formas de tratamiento: tú o usted. Presenta una morfología verbal y pronominal muy compleja. Por último, el español actual, como ocurre con otros idiomas, está fuertemente influido por otras lenguas, especialmente el inglés. Se trata en esencia de la incorporación de anglicismos en varios ámbitos, como por ejemplo el deportivo, en el que se incluye penalti, surf o trekking, el informático con software o hardware, pero también con sufrir bullying, ir a un hotel de alto standing, comprar un pack. Morfológicamente se nota una cierta tendencia a prescindir de la preposición en las construcciones nominales, como correo basura y no correo con basura, o a incorporar normalmente con fines humorísticos o propagandísticos la terminación ing a palabras castellanas, como por ejemplo vueling o edredoning. Aquí cabe reseñar uno de los más grandes cantautores que ha tenido nuestro país, Javier Crae. Cuando fue preguntado si hacía deporte, dijo que todas las mañanas practicaba tossing, añadiendo la ing a tos como para indicar que era un deporte el toser por la cantidad de tabaco que fumaba todos los días. Como anécdota, queda bastante graciosa para terminar el vídeo y nos vemos en el próximo.